Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión del grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol 2 veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con el Carlos, Secar Giulo, Rafael Bruno Rafi y su servidor Estefano Bruno, ST. Bueno, hoy empate en lo que es la parte baja de la tabla. El Cali se fue con 3-3. Uno que yo le voy a decir. Me recuperé. Siempre queremos que el fútbol informal se tenga 9 de 9, pero evidentemente, y creo que indudable por el tema de la penitencia, uno está con el, hey, yo quiero que, tener 3 de 3 o 2 de 3 y que, mis compañeros no me perjudiquen, pero me acuerdo que ese partido, que vamos a hablar más adelante, Manchester United contra Arsenal, hasta yo le remé ese pick al Cars. Luego hablaremos de eso. Así que, empezamos con el show, Rafi. Salud. Saludcita ahí. No quiso brindar conmigo. Y luego ese golpecillo para arrancar. El shot de los hermanos, papá. Shot de los hermanos. Empezamos con el cierre, lo que fue el mercado de fichajes. 3 fichajes bastante interesantes, los cuales quería mencionar. El primero y más reciente es el tema de Sergio Ramos, que vuelve a su casa, al Sevilla. No piensa en el dinero, sino que simplemente por amor a la camiseta, porque deja de percibir más de 20 millones. Les pregunto, ¿creen que este fichaje ayude en algo un Sevilla que está totalmente falto de esperanza, de rumbo? Que creo que la mejor noticia, además de lo de Ramos, fue que no jugaran ese partido contra el Atlético porque seguro lo perdían. No, muchísimo. O sea, yo pienso que el Sevilla de por sí, este mercado lo que hizo fue vender jugadores, ya no hace contrataciones como las que en un momento lo ponían como un equipo que podía pelearle, pelear inclusive por el campeonato. Y Sergio Ramos, ya no será el Sergio Ramos en Real Madrid, pero tuvo una temporada más que decente en el PSG. O sea, fue de los mejorcitos en Champions. Y sufrió mucho de lesiones. Esperemos que las lesiones no le afecten en esta etapa en el Sevilla, pero yo concuerdo con Cargiulo. Es un gran fichaje, además de su juego, por su liderazgo, por lo que representa Sergio Ramos y por las deficiencias más que todo defensivas que tiene este Sevilla. Porque yo creo que todavía en estas 3-4 jornadas no ha ganado. No, pues 0 puntos. Entonces, y Cargiulo lo puso que queda entre los primeros 4 que clasifican a Champions con Mendilibar a la cabeza. Vamos a ver si Sergio Ramos le ayuda ahí para que no se tome el shot a final de temporada. Vamos a ver si Mendilibar llega hasta diciembre, que lo pongo muy difícil. No, yo sí creo que llega. Llega ahí. O sea, ¿hay con qué? Otro de los fichajes que más nos llamó la atención fue el de Mason Greenwood por el Getafe. Uno creo que los fichajes más random. Fue el fichaje más random de la década, diría. De la década, no sé, pues también fue un André Schürrle, me acuerdo que fue para el Fulham, ese también me pareció bien curioso. No, es que estamos hablando de un jugador, por todos los temas extradeportivos, obviamente es el caso, pero la calidad es indudable. Y un equipo como el Getafe, yo creo que él no estaba consciente de qué equipo iba a ir antes de que... Supuestamente la Lazio, supuestamente tenía todo amarrado con la Lazio. Exacto. Pero es que es lo que me impresiona, la Lazio, el Getafe, equipos que no son usuales de un jugador inglés, y menos de su perfil. Pero sacando eso de que ya está en el Getafe, veamos lo positivo de la situación. ¿A quién le beneficia este fichaje? ¿A Greenwood le beneficia más o al Getafe? Yo diría que a Greenwood, porque regresa al fútbol después de mucho tiempo de por temas legales, y era muy difícil que un equipo de primera división de una liga top lo fichara, porque por también el que dirán de los valores del equipo, ¿no? Entonces me parece que el Getafe no tenía nada que perder, sabía que jamás en su vida iba a ser un fichaje de esa calidad, entre comillas, porque no sabemos cómo regresar Greenwood. Es una apuesta también. Es una apuesta, pero me parece que no sé si por su juego le va a funcionar. Es que ahí está la pregunta, porque el estilo de juego del Getafe es todo lo contrario a lo que dice Greenwood. Pero es una opción indudablemente interesante en el ataque de un Getafe que no tiene mucho, ofensivamente. Sí, yo concuerdo totalmente. Exacto, o sea, me parece que si hay que ver, es un win-win situation para ambos. El Getafe viene de qué, ¿cuál es el máximo o un delantero así que tengamos en mente? Enegunal o Jaime Mata. Entonces, al final del día, un jugador como Greenwood, pero habrá que ver que Greenwood viene, si sigue manteniendo ese ritmo que iba ascendente, esa forma física, esa forma de juego. Estamos hablando de que Greenwood era
titular en Inglaterra en muchos partidos. Sí, ¿no? Y estaba proyectado para ser el delantero de referencia de Inglaterra en los próximos años. O sea, era la joyita del Man U. O sea, que aquí Entonces habrá que ver. O sea, sería un salto de calidad también a la Liga Española. O No. sea, de que al final habrá más relevancia en los partidos de Getafe. no te pasa. O sea, quizás a lo mejor por el morbo de que genera el jugador por la extra cancha, pero así de que alguno de nosotros nos paremos a las 7, 8 de la mañana a ver un juego del Getafe en el Coliseum, porque está O sea, gringo. pero un Getafe Celta, porque te digo que un Getafe Madrid lo mismo. No me voy a parar. Créeme que un sábado no me voy a parar a ver un Getafe Celta, habrá Greenwood, a menos que tenga plata metida. Ese es el único motivo por el que lo vería. Son situaciones curiosas. Pero ahora quiero mencionar otro fichaje que es un jugador de la Liga Española que se va a Inglaterra. Distinto al caso anterior. Y es Ansu Fati por el Brighton, que fue uno de los fichajes que ya venía sonando. Sonó 2 días y ya el tercero se concretó. Xavi ya daba en declaraciones de que prácticamente no contaba con él y ya no lo veía como una pieza fundamental. A mi concepto quizás se le condenó muy temprano. ¿O crees, Rafa? Pero que si ese tú eras el primer Era lo promotor que del tú eras juicio. el primero que decía que Ansu Fati fue un sueño muerto. Sí, o sea, O sea, tienes como hacer No, una no. temporada diciendo que lo Lo vendieron. que No, hay quiero gente decir que es que siempre lo- que cae parado. O no, sea, lo que quiero es hacer la extrapolación porque mucha gente está diciendo eso. Que se le condenó muy temprano y quiero meter la pregunta en lo que es la mesa. Pero es que ahorita mismo, o sea, tampoco es que lo vendieron ya y que no va a regresar. Si tiene Claro. una buena temporada, yo apostaría que el Barça se quedaría con él. Claro, pero a una joya tú no lo vas a Vinicius tú no lo vas a ceder, por ejemplo. ok, Pero- pero el rendimiento pero- que está haciendo pero- Vinicius no lo está Pero haciendo. por ejemplo, yo decía a la primera temporada, después de la primera temporada de Vinicius, que Vinicius para mí tenían que haberlo cedido, no en calidad de que nos rindiéramos con él, sino para que Jugara. para que jugara y se desarrollara como un momento, bueno, aunque en Madrid tiene la metodología de vender y luego recomprar, pero como fue para Carvajal en su momento, como lo fue para Casimiro, como lo fue para Asensio. no, Asensio no fue así. Asensio No, fue lo fichado del Mallorca. fue fichado, lo dejaron una temporada que se quedara ahí y después fue. Pero o sea, bajo esa perspectiva. Por eso te digo, al final del día, a mí Ansu Fati con esta sesión a mí no me parece mal. Yo dudo de que vuelva al nivel que estuvo en su momento y con el que muchos del Barcelona decían que era mejor que Vinicius, cosa que me parecía a mí Ella se había formado un debate. una locura. Pero un debate válido en su momento. Pero, o sea, yo creo que si había un equipo en el cual él podía ir y ese equipo por el estilo de juego le pudiera beneficiar y sobre todo por lo que plantea el entrenador, sin duda alguna, en la mejor liga del mundo y en ese equipo era el Brighton. Sí, a mí me parece un gran préstamo lo de Ansu Fati, porque el Brighton es un equipo muy parecido a lo que quiere el Barcelona, es un equipo muy vertical, un gran técnico como es de Chervi, que tiene cositas de la escuela que el Barcelona pinta de Johan Cruyff, de Pep y demás. Entonces es un win-to-win en todos los ámbitos. Y Pero, ojo, yo no lo veo win to win. O sea, win to win de quién. O sea, para el Barça sale de una pieza en cual no es que estorbaba, pero ya había muchos Ok, jugadores del Barça, adelante. ¿quién Win to cree que win para el gana? Barça y Ansu Fati. Y Ansu Fati. No, Porque creo que yo no para el veo, yo para el Brighton sin duda alguna, o sea, ojo, desde la premisa ahorita de qué es lo que viene demostrando Ansu Fati, yo no lo veo como un jugador, o sea, es más por el nombre de que te traes al 10 del Barcelona que no ha rendido. Y digo, De Cherry supuestamente fue el que lo pidió. O sea, ¿tú consideras que esto es Entonces- más que todo el Brighton es hacerle un favor al Barcelona? Sí, pensaría que sí. Sí, Sí, totalmente. No sé. Digo, y el Barcelona todavía paga Ojo. parte del salario. Eso Un también- 20%. Creo que es 25. Creo que- 75 Brighton, creo Bueno. 25 Y Barcelona. lo mismo con el inglés, eso tampoco lo entiendo. Pero es que nadie quiere al inglés. A ver, pero o sea, lo Es del que inglés- el salario, lo el del- salario que exacto. tiene es exorbitante. O sea, es impagable. O sea, pero ni en Arabia que ahora Y el tenemos West a Ham, cualquiera. el West Ham nos ha ayudado en cierta parte porque se fue Coutinho que nadie Bueno, tampoco se fue a quería Aston escuchar. Villa, no, güey. Perdón, Aston Villa. Pero uno siempre lo confunde, claro, con Coutinho nos ayudó y Coutinho se habló para el Betis en su momento. Y ahora sí un buen fichaje con Isco ¿Cómo y le ha gustado? con Fekir. Isco que tiene 4 MVPs. Sí. Ojito con eso. Isco viene muy bien, o sea, ha retomado el nivel. Y bueno, mencionando a Brighton, ya sin desviarnos con eso, me parece que pudiéramos partir porque ese partido fue
me parece los más vistosos de la Premier. Ujú. Empezaremos esta vez este programa con la Premier y seguiremos avanzando a los otros temas. La Premier empieza con ese partido. Un Newcastle-Brighton que tú me puedes decir que hace 5 años no lo veían, creo que menos de lo que podían con Getafe de Celta, pero hoy en día muchos estaban pendientes de lo que podía hacer ese Newcastle-Brighton y cómo el Brighton le pasó por encima a un equipo que se le venía aquí elogiando, que venía en Champions con posibilidades en un grupo difícil. Fue la muerte. No, Pero grupo con imposible. posibilidad. Tú dices que es imposible para el Ya. Newcastle. Yo te diría que el Newcastle, o sea, parte como el menos favorito en ese grupo. Y Por debajo del Dortmund, que no le gana a nadie en la Bundesliga. el Dortmund es el Dortmund sabe jugar estas competiciones. O sea, el Newcastle tiene 20 años sin jugarla. Yo lo que sí te puedo decir es que Entonces, o sea, ojo, por mediocampo, yo siempre lo que elogio es el mediocampo y la verticalidad que tiene el Newcastle. Pero la defensa fue el punto que más hablamos en el partido En el con- último podcast. ajá, y dicho y Contra hecho. United. contra el Liverpool. Pero contra el Liverpool, correcto. Y el Brighton los desbarató. Y un grupo en donde te vas a enfrentar al PSG de el innombrable, te vas a enfrentar. Karls lo esperó hasta el último minuto. El último segundo Karls estaba con su camisa 7 de Madrid. En refresh con Fabrizio. El PSG del innombrable, el Dortmund Y el Milan de Pioli. y bueno, y el Milan de Pioli, que si tú me dices hoy en ese grupo, para no desviarnos en la Premier, yo me iría adelantándome a lo que hablaremos en un futuro. Yo pienso que parten PSG y el Milan. Sencillo. Sí, no sencillo, No sé si. no sencillo, porque por ejemplo el Newcastle va a ser, el que pierda puntos con el Newcastle va a ser el que se va a hacer complicar toda la vida. O sea, Pero yo no yo te veo- digo, si algo apostaría es que Tonali le marca al Milan. Eso téngalo por seguro. No sé, y yo no pienso igual que Carrillo, yo creo que el Newcastle tiene más posibilidades de lo que él piensa, por lo que ha demostrado. O sea, tú ves al Dortmund de último en ese grupo. Yo lo veo de último en ese grupo. Mira que no me sorprendería. Yo Pero veo- también tiene que o estar sea, le bien. puede pecar No en va a ser exper- PSG. le puede pecar en experiencia, claramente, pero, o sea, además, este partido fue un hecho aislado, pero ha jugado muy bien. Bueno, pero tiene sus debacles también. Digo, o sea, que ya se A vería ver, diciendo que hablamos de que, o sea, había jugado bien contra el City y el Liverpool, pero le faltaron 5 para el peso. Ajá, y con Y en este le ganó grupo- la Aston Villa, pero Y si nos vamos por esa teoría en este grupo, que le falte 5 para el peso, ya con una derrota en San Siro, una derrota en Parque de los Príncipes. Parque de los Príncipes, Y otra la derrota Roma. faltándole En 5 el para el Luna peso, Park. es decir, de la Paz. ya tiene 0 de 3 eliminado el grupo. Estará difícil. O sea, con favorito claramente el PSG y Milan. Es que pero- es como toda eliminatoria, Cuidado. es ganar en casa y tratar de robar puntos afuera. El que haga eso, La cosa es que juegan 3 canchas muy difíciles. Sí. muy difíciles. Concuerdo. Eso sin duda. Pero otro de los partidos, cambiando un poquito el tema, Y que fue el partido de la jornada. el partido de la jornada, Carlos, yo te puedo decir que yo estuve aquí mismo, en este mismo sillón donde se graba fútbol informal, agarrado, abrazado al almohadón, en un momento en el cual yo necesitaba uno de esos goles igual que te rematé, en un partido que empezó lento, después en el primer tiempo aceleraron y apretaron, y al final, cuando se pensó que el Man U lo iba a ganar de una manera, no sé si la palabra es injusta, o cuando se pensaba que al final el empate era justo, porque incluso le eliminaron un penalti al Arsenal, le anularon el gol a Garnacho. En ese momento se esperaba que bueno, el empate verdaderamente es lo que es justo para el fútbol. Vienen 2 goles y uno con polémica, porque Ten Hag no ha parado de llorar esa falta en el segundo gol del Arsenal. Sí, a mí me parece que era indiscutiblemente Rice. el partido de la jornada. Yo siento que Ten Hag ya es hora de que, o sea, por mucho que tú me digas de que no, las lesiones lo están mermando ahorita mismo, pero este Man United, o sea, tiene con qué, tiene los jugadores y tiene técnico, y me parece que desde ya el cierre de la temporada pasada no ha sabido reflotar este equipo y, a ver, o sea, me parece que Ten Hag tiene que hacer algo. Y la defensa está terrible, e incluso es lo que me sorprende, porque la defensa estaba terrible, pero su principal carta en el partido, principal protesta contra el Arsenal, era estar defensivos, estar cerrados atrás, y no presionaban a la defensa rival, no atacaban el mediocampo, tenían unas gacelas en lo que es el ataque, y prácticamente no se aprovechaban. O sea, si acaso hubo un rebote, un lance, Anthony lo vi un poco dubitativo, empezó muy bien, vino de menos a más, perdón, de más a Y menos. Rashford,
Rashford que tiene una que Holm, el delantero, le hace la línea, se tira un pique y Rashford, en vez de dársela o cambiársela al que venía entrando, aparte de Holm, o sea, intenta hacerla él La solo. mismo del gol, quiso hacer la misma del primer gol, que quería cerrar y ahí uno se le cierra el espacio. Entonces, o sea, digo, yo entiendo que hay ocasiones que tú no le puedes recriminar a un técnico, pero a ver, o sea, si le lo vamos a alabar el hecho de que él vuelva a recuperar a Rashford y lo vuelva a tener como ese jugador que llamamos a que lleve la batuta del Manchester United. Como la última temporada. Ajá. Eso también se lo tiene que corregir porque no es la primera vez de que se ve que Rashford toma malas decisiones. Entonces, imagínate, un ataque en que vas en superioridad, no lo puedes culminar, te pasa esa situación, esas son jugadas que te van a cobrar. Y que te puede pasar, claro. No solamente aquí, también el grupo de la Champions. El grupo de la Champions del Man United, solamente ellos se lo pueden complicar con el Galatasaray. Ojito ahí. Ojito con un Galatasaray que se ha reforzado. Un Galatasaray que no es el Galatasaray que pensamos de antes. Este Galatasaray tiene refuerzos hasta... Es verdad, estoy de acuerdo. Entonces, sensaciones del debut de Holm. Me parece que es un buen jugador. Es un buen delantero. O sea, no me parece un delantero élite, pero tiene muy buena proyección. Sí. Pudiera ser, la verdad es que es diferente porque iba más al choque con los centrales. Y habrá que ver, creo que buenas sensaciones, pero así sin más. Tampoco mucho. Cuando nos vamos a lo que es España, vieron buenos partidos. El partido del Madrid, que fue un partido donde nuevamente Bellingham nos vuelve a salvar, se pudiera decir, en un partido que el Madrid lo mereció ganar. Creo que incluso por el resultado fue un poco engañoso para lo que fue la superioridad luego del segundo tiempo. El primer tiempo sí estaba parejo, pero este Madrid se está respondiendo y no está fallando. Creo que ahí está el valor de lo que es la constancia en la liga. 4 de 4. Mira, a mí sinceramente, o sea, a lo mejor a diferencia de la temporada pasada, y era lo que yo en cierto momento mencionaba del Barça, que el Barça no estaba teniendo los mejores juegos, pero sí tenía la constancia de sacar el resultado. Yo creo que eso le está pasando al Madrid. Y lo del Madrid es claro por el tema de la delantera. La delantera del Madrid hoy en día es triste. O sea, creo que más allá es que no tienen delantera. Exacto, creo que se podría decir que no hay delantera, porque ok, Rodrigo es un jugador muy bueno, pero no es un jugador que pueda hacer una golondrina, no te va a hacer verano. Joselu te va a marcar un gol, pero Joselu, como bien lo ha dicho múltiples veces Rafi, la gente se equivoca. Él no vino a ser el jugador suplente, él vino a reemplazar a Mariano. No vino a ser titular. No vino a ser el jugador titular, tampoco el primer suplente. Él vino a reemplazar al segundo suplente, al tercer delantero que era Mariano. Entonces, al final del día, el Madrid tiene 3 jugadores adelante que son Joselu, Rodrigo y el chico Gonzalo González, algo así, creo que era de la cantera, que por ahí alguien ya lo quería comparar con Lamine Yamal y todo eso. Y, a ver, o sea, un jugador que ni siquiera ha debutado ni nada de eso, por favor, o sea, en fin. Con postura. En fin, o sea, yo creo que el Madrid lo que va a apelar es a que el mediocampo le resuelva los partidos, a tener su fuerza en el mediocampo, pero, o sea, rezando también a que llegue Vinicius, y con Vinicius no es suficiente. Pero ni siquiera, o sea, ya tiene el grupo de Champions y los 2 primeros partidos no los juegan, Vinicius, definitivo. Y yo creo que en ese partido específicamente se notó de que el cambio generacional no va a ser fácil. O sea, Toni Kroos y Modric, el Madrid los necesita. Claramente son de los mejores mediocampos de la época, pero es que en el primer tiempo, cuando no estaban ellos, cuando no estaba Toni Kroos, no se veían las líneas. No se veía nada, o sea, el Getafe. Pero yo pienso también que controlado, ¿no? Yo pienso que también es por el planteamiento del Getafe, o sea, ahí el Getafe se te cierra atrás y es ahí donde necesitas ya no tanto la corpulencia o la fisicalidad, sino que necesitas más lo que piensan y te resuelven con los pies, que son los Modric y los Kroos. O sea, creo que más allá de que... No, pero yo pienso que es más allá del recambio, el tema del recambio, es por lo que te plantea el rival. Claro, eso hasta cierto punto sí. Y viendo eso, vamos a lo que es el partido ganado desde el Barcelona contra el Osasuna-Barcelona. Un terreno bastante complicado para Barcelona, ha perdido su par de partidos contra el Osasuna. Y polémica. Y bueno, no, sí. Polémica también hubo el del Madrid con ese. Con el gol de Joselu, yo le el gol de Joselu, fuera de lugar y mano, cuidado. Pero
al Barcelona, yo sí te puedo decir que partidos como este no los ganábamos antes. Lo hemos ganado, ya sea como diga Carlos, polémica, no polémica, como fuese. Un penal ahí que Para mí sí fue penal. Yo, para mí no fue porque, o sea, creo que es más que Lewandowski se deja, o sea, exagera el contacto que tiene, sobre todo no tanto el primer jugador, el segundo jugador que le viene entrando, que es el que supuestamente hace el jalón, pero o sea, si yo te jalo así, tú no te vas a caer así como no te vas a caer así como un empujón, Rafi. Hubo choque arriba y abajo. Rafi, él se tira apenas que siente el contacto. Se exageró, bueno, puede ser. Pero eso es a lo que voy. rebotó igual. Pero eso es a lo que voy. O sea, por eso o sea, digo yo sí que para mí fue falta, bien con señalada. polémica. Lo que no tuvo que haber sido es roja por la Doble castigo. el doble castigo. Pero Eso bueno, fue. sacándole de que al final ganó el Barcelona, se mantiene y creo que gana los 3 puntos lo ideal. ¿Qué sensaciones dejan los fichajes? Lo de Joao Cancelo imagino que ilusiona a todos porque como menciona Rafi tras bambalinas, y estoy de acuerdo, Sergi Roberto no puede jugar un solo minuto más en el Barcelona. O sea, él es un jugador que muchos lo decían, muchos tampoco lo creían, que simplemente vive la remontada. Es un jugador que jamás ha hecho más que ese gol en la remontada y antes de eso tampoco había hecho nada. O sea, él sigue al Barcelona porque puede jugar cualquier posición y a veces cumple, no cobra tanto y es de la cantera, ya está ahí. O sea, él no está ahí porque es muy bueno. No. Entonces, bueno, creo que lo ilusionante de Joao Cancelo es que ya se pueda suplir esa posición y ya Digo, y deberíamos relegarlo a lo mínimo Lo posible. poco que jugó lo hizo bien. Joao Félix también hizo, digo, tampoco es que jugaron tanto, o sea, no se puede analizar sus partidos porque jugaron que 10, 15 minutos, pero ambos cuando entraron hicieron lo que tenían que hacer por lo menos. ¿Carlos? ¿Coincide? Sí, para no ahondar más, yo coincido. O sea, esto habrá que entrar a criticar el desempeño que tenga Joao Cancelo a lo largo de la temporada, porque muchos me decían que no, que ahora yo decía que Joao Cancelo es un bulto. O sea, a mí Joao Cancelo me parece un jugador muy bueno, pero el tema es que Joao Cancelo viene de ser echado en 2 de los clubes más importantes del mundo. ¿Tú lo quieres para En Madrid? No, sí, yo lo quería en el Madrid un momento y lo dije. O sea, yo no me niego. A mí Joao Cancelo es un jugador que me gusta mucho por la polivalencia que tiene y lo importante que lo llevó a ser Guardiola. Pero el tema es que a mí lo que no me convence es el hecho de que en el City fue echado a mitad de temporada, pasó de ser uno de los jugadores más importantes de Guardiola a borrado así. Y en el Bayern que tenía todo para triunfar y para quitarle el puesto a Pavard, el Bayern dijo, señor, recoge su mulele y nada. Ahí está, habrá que ver, no es tiempo al Y tiempo. bueno, pero ¿qué vas a decir de Joao? ¿De Joao Félix o Cancelo? De Joao Félix. Que Como tanto dice Rafi, yo no lo quiero, o sea, todavía no lo sentía necesario, no lo siento actualmente relevante, pero 10 minutos creo que también le puedo dar el beneficio. Digo, ya está, o O sea, sea, ya está, al final voy a tener que bancarlo porque ya está, pero al final no me ilusiona tanto como a Rafi, por ejemplo. Rafi si cree que la puede romper. no, o sea, yo desde el minuto 1 yo no lo quería, pero se te fueron Abdey, se te fue Ansu Fati, te trajeron Joao que rezó porque resurja, básicamente. Que básicamente es lo que hay, es que es lo que hay. Exacto. Es lo que hay y creo que más de allá no se puede mencionar. O sea, para decir entiendo. El Barça, el milagro se lo va a hacer, reza porque el milagro de recuperar a Ansu Fati se lo haga el Brighton. Y ustedes le van a hacer ese mismo milagro al Atlético. Pero va a ser no va a ser diferente. así porque ¿Cuál es la diferencia si o sea, el ninguno único tiene, milagro porque ninguno tiene cláusula de compra obligatoria? No hay compra obligatoria en ninguna de las partes. No, claro, pero el tema es que, o sea, Joao Félix no es que, o sea, él con el Atlético al final ya se dieron por vencido con él en el sentido de que sabe que no va a cuadrar en ese es esquema. una relación rota. Entonces lo que pudiera hacer simplemente es, el favor que le pasa al Barcelona es para venderlo. Ok, sí, pero al final ustedes le están haciendo el favor al Atlético y el Brighton se lo está haciendo a ustedes. Porque en caso tal de que Ansu Fati no convenza a Xavi, pero tiene una campaña decente, ¿tú piensas que el señor Laporta no lo va a vender al primero que le venga con una oferta y le ponga los verdes que tanto necesita? Puede ser. Por eso que te digo, al final del día yo lo veo como que ustedes le hacen el favor al Brighton y ustedes le hacen, el Brighton le hace el favor a ustedes y el Atlético ustedes le hacen el favor. Y una mano tapa la otra, Carlos. Sí, básicamente. Puede ser, habrá que esperar, pero no lo veo tanto de esa manera por lo que dije, que creo que
es más que todo el Blatedio quiere deshacerse y sacar rentabilidad de él, porque igual renovó el contrato antes de irse. Y ojo, lo que no se puede negar es que el Barça ha hecho todo lo posible por mejorar el equipo mercado tras mercado. Y Cosa que yo en el Madrid, se fue rentable, se fue muy rentable. o sea, y es una crítica. 3 millones, creo. No, y una crítica que hago al Madrid que, o sea, a mí me gustaría que el Madrid fuera, independientemente, que aunque yo siento que tenemos un mejor mediocampo que el Barcelona, en ciertas líneas estamos mejor reforzados que el Barcelona, pero a ver, o sea, algo que no se puede dudar es que el Barcelona, cada mercado ha salido a mejorar algo que faltaba. Digo, Independientemente, salvo la única tarea que tenía pendiente era lo del lateral derecho, que aquí lo hablábamos a cada rato, que yo soy de la perspectiva de que Jules Koundé y Araujo tienen que ser los titulares indiscutibles en la central, pero Barça no se puede dudar que cada mercado buscan la forma de mejorar el equipo. Claro. Y ahora cerramos con lo que puede ser el Italia. Consiguió un partido sorpresivo, bueno, no sé qué tan sorpresivo, porque acá se anunció, ustedes lo escucharon primero en Fútbol Informal, y era, la Lazio no venía ganando y tenía que sacar puntos en el Diego Armando Maradona, y vaya que lo sacó. Y ahí está la crítica que decía de Rudy García, que era un jugador que tenía la posición, pero en sí el Napoli no generó mucho. No, yo te digo algo, Estefano, o sea, tenía muchos partidos que no veía un equipo como, o sea, esto del Napoli, como fue el segundo tiempo el Napoli fue malo. O sea, ojito, le anularon 2 goles a favor a la Lazio. Sí, y casi cuestión de 3 minutos. Pero es que el equipo jugó a lo que jugaba básicamente Panamá hace 10 años atrás, el pelotazo, 10, 12 años atrás. O sea, un equipo que era partido. O sea, en la mitad del campo no existía, era cojo la bola, tiro un pelotazo para ver a dónde está Osimhen y que Osimhen resuelva mano a mano. ¿Cómo se extraña Spalletti? Hasta cierto punto sí, Claro. pero también te diría que alguno que otro fichaje que se pudo haber caído con el tema de Gabri Veiga. Que este chico Lindstrom, no, o sea, entró con buenas ganas, con buena actitud, pero a mí no es que me parece que siendo el campeón de la Serie A te vayas a reforzar con Lindstrom y con la central. A mí me parece que la defensa también se vio muy, muy mal. Digo, se le fue Kim Min-jae por buena cantidad de millones. Trajeron que al brasileño que es una apuesta al final del día. Y que fue Silvestre lesionó en el. Sí, pero me parece que aunque no haya venido Gabriel Veiga, el Napoli tenía que salir al mercado a hacer un fichaje no estrella, porque claro, el Napoli tampoco es que, a pesar de quedar campeones, no se hace 30 años, pero un fichaje de aquí estoy yo. Sí, yo concuerdo con ahí estamos todos de acuerdo y no se hizo. Sí, Creo que se arriesgó como la temporada pasada a traer un Kvaratskhelia, un Kim Min-jae, un Osimhen que seguir por esa vía. Cuenta, pero yo pienso que tenías que hacer eso con la central, sobre todo. Que la central fue donde perdiste una pieza fundamental, ahí tenías que conseguirte un fichaje, y en el mediocentro también, aunque sea un préstamo, alguien, por ejemplo, Gravenbach, me parece que sonó en un momento, pero que va. Tienen que fichar al inglés, pero eso es buena. Sí, claro, eso se hubieran ido. Y bueno, para el resultado, para prueba ese golpe que le dio la Lazio en lo que es el calcio. Y nos vamos ahora, que acá tenemos la copita, porque empieza el camino para muchas selecciones. En Sudamérica y en Europa empieza el camino para el Mundial, la clasificación. Como Nations League. Sí, así pero que no va por ese camino todavía. No es Hay partidos, pero no vamos a Conmebol porque hay partidos interesantes. Pero antes de eso quisiera ver, ahora que empieza, quiénes van a ser los verdaderos candidatos. Este torneo es más interesante porque hay más cupos, 6.5 tengo entendido. Simplemente tienes que ser mejor que 4 equipos. Eres mejor que 4 o 3, incluso eres mejor que 3 equipos y ya está tu boleto prácticamente asegurado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces yo le pregunto, ¿cómo lo ven? Porque tenemos México y Argentina que ya están en otro lado. México y Argentina. Perdón, Argentina y Brasil. México, ¿qué va? Argentina y Brasil que ya los vemos clasificados, olvídense de ellos. Están 4 cupos y medio más donde se puede meter Paraguay, que tiene a Mirón y tiene a Enciso. Ojito ahí, o sea, este puede ser uno de los mejores paraguayos en los últimos tiempos. Creo que no ha ido al mundial desde el 2010, que estaba Cardoso, Santa Cruz y tal, que jugaron un partidazo contra España. Chile, que te puedo decir que la mejor generación ya ha muerto. Definitivamente
yo pensaría que esta es de las candidatas a no pasar. Puede ser, porque Chile está en un proceso de reconstrucción. Muy Entonces, literal. O sea, y se veía venir y no le digo con qué. Mira, yo voy a romper el hielo y yo voy a ser el primero que diga ¿Quiénes son los tres que se quedan? quiénes son los tres que se quedan. Se va a quedar, número 1, lamentablemente, Bolivia. Se va a quedar, yo creo que se va a quedar Chile. También. Es fácil, Carlos. Todavía no has descubierto el agua tibia. Y se va a quedar, creo que Venezuela por fuera. ¡Ey, no! Hay muchos fanáticos de Venezuela. Muchos fanáticos de le están Venezuela quitando- que están escuchando Mano, el tengo podcast, fe. No, mira, La o sea, ilusión a los- si había uno que Aprovechamos. y un saludo para la comunidad venezolana que nos escucha, pero yo pienso que Saludos a Venezuela, Angelmi. Eso no se pierde uno. Venezuela creo que su chance, si hubiera tenido, si compitiera más, es que lo que pasa es que a mí no me convence el nivel todavía que de esta selección de Batista. Yo siento que hay jugadores que están llamados hace tiempo a liderar esta camada, que eran parte de los que quedaron de segundos en ese mundial sub-20, si no me equivoco, contra Inglaterra, que se quedaron a puertas, que eran los famosos Peñaranda, No dieron el paso. que si Ángel Herrera, que si Soteldo, que si el propio Wilker. Porque fue Viñas. Entonces, al final del día, yo pensaba que a estas alturas Venezuela iba a tener más. Y a Ojo, mí me con parece eso- que No ha perdido en un año. sí, no ha perdido, pero ¿contra qué rivales ha jugado? Es igualito que Colombia. O sea, ojo, yo así a Colombia sí la veo clasificando, pero, o sea, a mí me parece jugar un poco con las estadísticas eso. Sí, bueno, creo que el rival más relevante con el que jugó fue un empate contra Panamá. Ujú. Y, te Y puedo- Panamá le está ganando 2-0 en ese partido. Creo que fue de Cumming los errores. Ajá, y al final empezaron a meter a lo que fue a Peralta, metieron a jugadores que no son parte de la selección, pues básicamente, que lo lleva como para completar el grupo y bueno, pasó lo que pasó. Pero Yo creo que bueno, Bolivia quedaría de décimo, pero yo veo un choque bastante fuerte entre Chile, Venezuela. Yo, a mi Pero criterio, ustedes dicen que pasaría como repechaje? ¿Perú Yo creo o que- Paraguay? yo creo que. ¿O Uruguay? No, yo voy Ah. pasando Uruguay. yo veo los 6 que van a pasar directo: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Ecuador, Colombia. Están los cinco, hay cinco. Falta uno. Imagínate, ahí se va a meter Paraguay, podría ser. Yo lo veo así y yo veo que la pelea por el repechaje va a ser entre Venezuela y Perú. Sí. Venezuela y Perú. Perú y Chile, yo creo que van a llegar hasta Claro. el último peleando. Claro, van a Pero pelearse. Colombia tampoco te digo que tiene mucho. No, No, pero no Colombia tiene tiene mucho, pero jugadores Colombia- establecidos, exacto. un Lucho Díaz, bueno, Es que lo que pasa es, Un regreso ¿por qué grande, papá. mira, ¿por qué te digo? Porque yo no veo, o sea, Paraguay tiene una buena camada, pero Paraguay, o sea, un 9 eficaz no tiene. Entonces, es con que en esos 2 años de eliminatoria le salga un jugador así rentable, y por eso yo lo pongo en ese taller. Perú viene un recambio generacional todavía, que se trajeron a Juan Reynoso, que era el técnico que sacó campeón al Cruz Azul luego de tantos años. Le veo que va a competir, pero me parece que viene una regresión. Entonces, por ende, lo pongo ahí en ese repechaje. y bueno, Argentina, Brasil. No, ya lo que mencioné, lo que es Ecuador. Argentina, Brasil y lo que es Ecuador. Argentina, Brasil, Uruguay. Ecuador, no deben de tener problema alguno. Pero tú ves estas eliminatorias más comparadas o las ves más básicamente distantes entre los grandes candidatos. Yo no la veo distante. Estas eliminatorias son muy complicadas. El Pero tema, no ves a los favoritos pasando tanto trabajo como antes. Yo confirmo eso. Yo creo que Sí, yo siento que obviamente no es lo mismo saber de que el punto que te peleas aquí va a ser vital para que clasifiques de cuarto en vez de quinto un repechaje, a que yo tenga la relajación de que
estando cuarto, sé que todavía tengo 2 plazas más de Directo. directo. Claro. Entonces, ¿Eso, al final eso del qué día- beneficiaría? O sea, en la jugabilidad, ¿crees que Sí, te sean relaja. partidos ¿no crees que hayan partidos más abultados en goles? Yo pienso que sí, puede prestarse para Eso eso. 0-0, eso lo podemos decir a los apostadores, ¿ah? O sea, en vez de practicar más un amarrete, puede darse a que vaya el tú a tú. Yo Porque creo que va por esa ya, línea. porque ojo, ya el punto ese que me era muy vital, ya ese punto ya a lo mejor no me sirve tanto. Y me Claro. puedo arriesgar más a o son los 3 o nada. Correcto. Y posiblemente sea ya unas eliminatorias más aburridas que las anteriores, por eso mismo que menciono. Como hay muchos cupos, Ahora, ojo. las últimas jornadas, Brasil, Argentina, no se van a llevar todo su titular porque Exacto. ¿para qué? Ya están. Ahora, ojo, Es puede pasado. ser que a la inversa, los últimos lugares en la tabla sí creen mayor competitividad. Porque Sí, me porque entiendes. ahora vas a poder jugar lo que Bolivia, sea. ejemplo, Bolivia. Si Bolivia se hace fuerte de local como todos los años trata de hacerlo en las eliminatorias y este año lo consigue, cambia el panorama. Ahí Venezuela si logra lo mismo, o la propia Paraguay en Defensores del Chaco, en Lima en el Estadio Nacional, o sea, por eso, Perú en el Estadio Nacional de Lima. Por eso lo digo, o sea, al final del día puede ser que para los grandes sea mayor relajación, pero para los pequeños sea mayor exigencia hasta el final. Yo pensaría que va por esa línea, que ahora puede ser que con 15 puntos te clasifiques, con 12 puntos. Y 15 puntos son 5 victorias, o sea, son ni siquiera, No o sé, sea, si, no sé si con 15 te clasificas, pero sí entiendo tu punto. O sea, que Pero- ahora por ejemplo, puedes estar has perdido, ponte que tienes... por ejemplo, antes decíamos que el octavo de Sudamérica se quedaba como con 12, 15 puntos, me parece. Sí. Y el octavo ahora es el primer eliminado, ¿no? Sí. Por eso lo digo, o sea, Es que justo quiero hacer esa búsqueda y te puedo decir cómo fue que quedó la clasificación de Conmebol para el Mundial de Qatar. Y lo que quedó la tabla de posiciones final fue que se quedó, por ejemplo, Chile se quedó teniendo 19 puntos, Paraguay era octavo con 16. O sea, la diferencia fue Paraguay muy era cerrada. el octavo con 16. Paraguay era el octavo con 16. Y el séptimo era, El séptimo era Sí. Chile con 19. O sea que estamos hablando que ese sí, porque el sexto fue Colombia. sexto Perú. fue Colombia con 23, No, Perú, Colombia. Perú fue 24 puntos. O sea, estuvieron muy cerrados porque también Uruguay pasó con 28. Pero quizá pueda cambiar, o sea, tampoco hubo la matemática de Uruguay con 15 puntos clasificas, Sí, exacto. teniendo en cuenta la mezcla de resultados. Eso es lo interesante y bueno, van a empezar ahora el camino a lo que es el Mundial y sin mencionar también lo que Panamá debuta en Nations League contra el equipo de Martinica y lo que demuestra es que bueno, hay que meterse a lo que es la Copa América que viene, creo que ese es el principal objetivo de lo que están jugando y ganar todos los partidos. Panamá está claramente favorito en ese grupo. Sí. No se ve con qué no pueda clasificar, creo que su único rival que le puede poner algo es Trinidad y Tobago y aún así está muy bajo al lado de... Guatemala. Como Guatemala. ¿Crees que Guatemala es más? Que- Más O sea, a mí lo que me preocupa es, y siempre lo digo, hago el énfasis, los juegos de Panamá de visitante en las islas. Creo que a lo largo de la eliminatoria, lo que se ha notado es que en las islas le complican mucho al esquema de Christiansen, sobre todo cuando son canchas ríspidas, canchas donde no puede mostrar ese El toque. tiki-taka, se le complica. Pero, a ver, o sea, contra Martinica yo esperaría no una goleada como 4-0 en la Nations League pasada, pero sí pensaría un 2, un 3-0 cómodo. sí, un partido con- Cómodo porque Panamá también va a tener ciertas bajas. Panamá va a estar aplicando, lo que va a intentar a jugar es tener la defensa titular por fin con José Córdoba. Digo, no titular porque no va a estar Murillo. Bueno, es verdad. Salvo Que también- que Murillo, Salvo también Murillo, se vamos a mencionó. decir la Una central. fichada que no se mencionó, Michael Amir Murillo para el Lyon. Para el Olympique, Para para el el Marsella, Marsella, hermano. para- Marsella. Olympique Eh, de Marsella, yo dije Olympique. Yo no dije cuál. Usted dijo Lyon. Yo dije Olympique. Dijo Lyon. Digo, Leo. Está grabado. No, pero Panamá lleva una mezcla entre los titulares y la camada de Pero Mauricio busca- Velo. Sí, pero Sí. por eso es que te digo que buscando el relevo generacional, yo quisiera que le dieran oportunidad a Kaiser Lenis, a Balín, o sea, Una vez por todas, después. como dice el profe Christensen, o sea, ya está jugando en Francia
es hora de que demuestren la selección ya. Es verdad. Y, Ya es allí o sea, yo creo que que Christensen lo que busca es consolidar a este jugador, un jugador que sabemos la cualidad que tiene. Aparte de eso, llamaron a alguien más, me parece, por las bandas. Bueno, Ricardo Phillips. Félix, era Phillips el que me falta. del Esperanza de Tulum. Ajá. Habrá que ver, y es hablando de esperanza, de la esperanza de Panamá que pueda ir a la Copa América, y creo que lo visible es lo que se va, y se viene un fin de semana muy bueno. Luego de escuchar este podcast, pongan las alarmas para los partidos. Juan Fútbol no nos patrocina, pero es una de las apps que siempre se ve. Patrocinio gratis aquí, ¿no? Hombre, Bueno, no. debimos haberlo dicho, a lo mejor con esto se motivan. Y con esta despedimos el que se la damos rebotando. Una semana tienen una semana para que ustedes piensen sus picks de nuevo, recapaciten y todo lo demás, pues. Argumentaba ese shot. Sí, fue un poco para despertarse, la verdad que me sorprendió. Rafa dice que no lo tenía para los picks. Y bueno, no me adelanto más, con esta se la dejamos rebotando. Escuchen ustedes que definan. Hasta la próxima.